ya sea llámese hospitalarios o prehospitalarios, estemos mejor entrenados para evaluar y atender las necesidades de la población geriátrica. Como un punto de referencia, aunque no hay, digamos, estudios que indiquen cuál es la edad en la que un paciente se puede considerar geriátrico, podríamos decir que a partir de los 65 años en adelante podríamos considerar a un paciente como geriátrico, ¿de acuerdo? Entonces, de esa edad en adelante tomaríamos en cuenta las siguientes consideraciones que vamos a hablar el día de hoy para la evaluación y tratamiento de los pacientes en esta edad poblacional. Un punto importante que hay que resaltar cuando hablamos de pacientes geriátricos, al igual que cuando hablamos de cualquier población especial, llámese pediátricos, mujeres embarazadas, pacientes bariátricos, es que existen o se van a generar cambios o diferencias fisiológicas, tanto anatómicas como fisiológicas. Estos cambios, pues evidentemente están relacionados con la edad. Los pacientes geriátricos, conforme van envejeciendo, van teniendo alteraciones físicas. Llámese deformaciones de columna, tienen mayor debilidad, no tienen tanta fuerza como en la adulta. Hay una disminución de la agudeza visual. La marcha de los pacientes geriátricos puede ser inestable, puede ser más lenta. Los tiempos de reacción ante un evento pueden ser más lentos. Si un joven de 20 años sufre una caída, seguramente tendrá la posibilidad de reaccionar para evitar una lesión grave. Sin embargo, un paciente geriátrico que sufre una caída con mayor seguridad no podrá responder de manera ágil y tendrá una lesión mucho más grave. Hay deficiencias cognitivas. Evidentemente, aunque creemos que estos pacientes con la edad tienen normalmente delirio o demencia, no debemos de asegurar que así sea. Siempre hay que evaluar antes de decir, pues por la edad es común que tenga alteración del estado mental. Aunque es común, ¿sí? Aunque muchos pacientes pueden presentar delirio o un grado de demencia por diferentes comorbilidades, no hay que asumir que esa alteración en el estado mental es crónica. Hay que hacer las evaluaciones pertinentes y preguntar a los familiares si su familiar normalmente se comporta de esa forma. Y si no es así, pues descartar algún problema como hipoglucemia, hipotensión, hipoxia, etc. Todas estas alteraciones que sufren los pacientes geriátricos van a predisponer a esta población a que tengan un mayor grado de lesiones traumáticas, ¿sí? La agudeza visual, la audición, el tacto, todas estas sensaciones que disminuyen en el paciente pueden hacer que el paciente se predisponga más a lesiones como quemaduras, caídas, choques, atropellamientos, etc. Por otra parte, estos pacientes tienen factores o comorbilidades asociadas a su edad, como por ejemplo medicación. Estos pacientes normalmente consumen varios medicamentos para diferentes patologías, lo que nosotros en el ámbito médico llamamos polifarmacia, que es aquel paciente que consume más de 3 o 4 medicamentos para diferentes enfermedades. No es raro llegar a un servicio donde tengamos un paciente que presenta diabetes, que tiene hipertensión, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene demencia, que puede tener algún grado de Parkinson o alguna enfermedad neurodegenerativa, etc. Estos pacientes, debido a estas comorbilidades, pues son consumidores de varios medicamentos. Estos medicamentos podrían alterar la fisiología normal en respuesta a una lesión, que más adelante vamos a platicar más acerca de estas alteraciones. Por supuesto, estas alteraciones anatómicas y fisiológicas se van a dar en todos los sistemas. Hay una disminución del tejido cerebral, hay una disminución en el filtrado glomerular, por ejemplo, hablando de la función renal, hay una disminución en el vaciamiento gástrico, por ejemplo, hay disminución en la capacidad pulmonar, hay disminución en la capacidad cardíaca, tal vez menor gasto cardíaco, mayor resistencias vasculares periféricas, y dependiendo del consumo de medicamentos pueden tener una menor frecuencia cardíaca, una menor densidad ósea, ¿sí? Una menor elasticidad de la piel. Entonces, prácticamente todos los sistemas se van a ver afectados ante el envejecimiento. Todas estas alteraciones van a afectar en mayor grado a un paciente geriátrico cuando esté expuesto a una lesión traumática. Por supuesto, aquí en el siguiente cuadro que pueden ustedes ver a continuación, donde vemos un esquema de un paciente geriátrico, vemos grupos de alteraciones por diferentes áreas corporales y podemos observar que prácticamente casi cualquier sistema se ve afectado con el envejecimiento. Entonces, ustedes pueden observarlo ahí en la imagen. Aquí lo interesante no es que nosotros tratemos de aprender todas estas alteraciones, sino que estemos conscientes a la hora de la evaluación y del tratamiento y diagnóstico de estos pacientes, que seguramente la respuesta fisiológica a la lesión o a un traumatismo no va a ser igual que en un paciente adulto. Estos pacientes suelen tener presentaciones atípicas derivado de estas alteraciones anatomofisiológicas. Bien, otras alteraciones fisiológicas que podemos mencionar es que después de los 70 años la mortalidad en los pacientes de trauma aumenta de forma importante, hasta en un 50%. Debido a que alteraciones, por ejemplo, del sistema circulatorio van a impedir que estos pacientes respondan adecuadamente a una pérdida sanguínea. Por ejemplo, el gasto cardíaco es insuficiente, la frecuencia cardíaca máxima es más baja de lo normal y esto impide que haya una mejor compensación de un estado de choque. Hay una resistencia vascular periférica más alta. Estos pacientes pues, generalmente tienen hipertensión de base, son pacientes que manejan presiones elevadas, 140, 150, 160 como diastólica, y con una presión normal de 120 o 110/70 podríamos pensar que el paciente está bien, pero podría tener algún grado de hipotensión, ya que estos pacientes manejan presiones más elevadas. Esto afecta la respuesta al choque, específicamente hablando de trauma, a choque hipovolémico. Existe una correlación entre el aumento de la edad y el aumento de la incidencia de condiciones médicas preexistentes. Quiere decir que entre más edad tenga el paciente, lo más seguro es que tenga más condiciones médicas agregadas y que en caso de presentar un traumatismo, va a ser o puede ser más catastrófico que en un paciente de menor edad. ¿De acuerdo?
Cuando hablamos de enfermedades preexistentes, pues estamos hablando de hipertensión y cardiopatías en general. Muchos pacientes geriátricos pudieron haber sufrido algún infarto y esto pues evidentemente condicionará a un grado de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Algunos pacientes ya tienen secuelas de algún evento vascular cerebral, tienen disminución de la fuerza, movilidad en alguna parte del cuerpo, alteraciones visuales, incluso alteraciones para deglutir. Muchos pacientes geriátricos podrían también presentar algún grado de disfunción respiratoria porque tienen alguna enfermedad agregada como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son pacientes que tienen diabetes, que pueden tener algún grado de demencia a causa de alguna enfermedad. Consumo de alcohol, consumo de drogas, pueden ser víctimas de abuso, abandono, entre otros factores que van a predisponer a una menor calidad de vida y esto se verá reflejado en una menor respuesta adecuada a un traumatismo. Dentro de los medicamentos que nos pueden preocupar a la hora de atender pacientes de trauma son los anticoagulantes, los beta bloqueadores y los antihipertensivos. ¿Por qué? Imaginen ustedes un paciente que de repente sufre una caída, se golpea la cabeza y tiene un sangrado intracraneal y que además está consumiendo anticoagulantes. Pues es un paciente que evidentemente tendrá una mayor cantidad de sangrado. Igual para cualquier tipo de hemorragia, ¿verdad? La contención de hemorragia va a ser más complicada en estos pacientes derivado del consumo de estos medicamentos. Muchos pacientes podrían estar tomando warfarina, senocumarina, hablando de algunos anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios como aspirina. Podrían estar tomando betabloqueadores que van a disminuir la frecuencia cardíaca del paciente y que cuando se requiera que esta frecuencia cardíaca aumente porque hay una pérdida sanguínea, pues el paciente no va a responder adecuadamente porque está bloqueado por estos medicamentos, ¿de acuerdo? Podemos hablar de otros fármacos como calcio antagonistas, antihipertensivos que en general no van a permitir que se eleve de manera adecuada la presión arterial para responder y compensar el estado de shock. Los resultados en la exploración física y los signos vitales pueden ser engañosos debido a la medicación, ¿sí? Entonces, no es raro llegar a un servicio donde tengamos un paciente con una lesión traumática, un paciente geriátrico, que no muestra signos obvios de shock, por ejemplo. Hacemos la valoración y vemos que tiene 110-70, que tiene 60 o 70 de frecuencia cardíaca, aun cuando este paciente esté presentando un sangrado importante, ¿sí? En un paciente joven, estos pacientes normalmente tienden a subir su presión arterial, se hipertensan un poco, su frecuencia cardíaca aumenta bastante, podemos identificar a veces a un paciente que está chocado porque vemos que tiene frecuencias de 120, 130 latidos por minuto en reposo a causa de una lesión traumática, pero el paciente geriátrico no se va a comportar de la misma manera. Algunos pacientes incluso podrían tener un marcapasos cardíaco que puede modificar la respuesta a este choque, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nosotros, cuando hagamos una valoración física, cuando hagamos el historial médico y cuando hagamos la valoración de los signos vitales, pensemos en todas estas alteraciones, comorbilidades, medicaciones, que nos van a modificar las presentaciones clásicas de un paciente traumático, ¿de acuerdo? La mortalidad de estos pacientes puede aumentar gravemente, ya que algunas lesiones, aunque parecen mínimas, podrían ser catastróficas en el paciente geriátrico. El ejemplo clásico pues, es la fractura de cadera, por ejemplo. No es raro ver que un paciente geriátrico sufre una caída de su propia altura y a la exploración el paciente presenta fractura de cadera, ¿sí? Eso es algo muy común en los servicios de emergencia, la incidencia es muy alta. Es casi seguro cuando uno nos dice, ¿sabes qué? Vas a ir a un paciente geriátrico, tiene 80 años y se cayó de su cama, o se cayó de su silla de ruedas, o se cayó en el baño. Es algo que siempre llegamos a hacer durante la evaluación, es evaluar la cadera. ¿Por qué? Porque es una zona que se lesiona con gran facilidad por todas estas alteraciones fisiológicas que ya platicamos. Otro ejemplo podría ser una hemorragia intracraneal, por ejemplo, un hematoma subdural. El paciente sufre un golpe en la cabeza, comienza a sangrar, como tiene una menor cantidad de tejido nervioso, hay un mayor espacio que va a permitir una mayor cantidad de sangrado. Si este sangrado es venoso y va sangrando lento, el paciente puede no presentar ningún síntoma sino hasta 15 o 20 días después, ¿de acuerdo? Entonces un paciente que sufre un golpe en la cabeza por una caída y que no tuvo ninguna alteración, pero que 8 o 15 días después presenta cefalea intensa y alteración aguda de la conciencia, puede ser a consecuencia de un traumatismo anterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un historial muy exhaustivo, preguntar a los familiares si ha sufrido un traumatismo recientemente. No importa que tenga un mes de haber sufrido el traumatismo, hay que preguntar, hay que irnos hacia atrás en la historia del paciente para ver si tuvo alguna alteración, si tuvo algún traumatismo viejo que esté propiciando este tipo de lesiones, ¿de acuerdo? Dentro de los mecanismos de lesión que vamos a encontrar en el paciente geriátrico con más incidencia es el trauma cerrado, ¿sí? Estos pacientes, pues es raro encontrar un paciente geriátrico con lesiones penetrantes, por ejemplo, lesiones por arma de fuego, lesiones por arma blanca. Normalmente son pacientes que como su actividad disminuye, realizan menos actividades, son pacientes que pasan más tiempo en casa. Estos pacientes pues sufren lesiones en situaciones cotidianas. A veces solo con levantarse e ir al baño es más que suficiente para sufrir una lesión. A veces el simple hecho de levantarse de la cama y dar un mal paso va a provocar una caída y esto ya puede comprometer una lesión importante. Ciertamente las caídas sería el mecanismo de lesión número 1 en los pacientes geriátricos. Estos pacientes, debido a todas estas alteraciones que ya platicamos, alteraciones en la marcha, alteraciones visuales, disminución de la agilidad, de la respuesta ante un evento, pues con algún tropiezo pueden sufrir una caída y lesionarse. Estas caídas normalmente van a conllevar, pues, básicamente lesiones de cráneo, lesiones de huesos largos, fracturas de cadera como una de las lesiones más comunes, o incluso fracturas de costilla, ¿de acuerdo? Algo que hay que resaltar es que estos mecanismos de lesión a veces no producen tanto dolor como nosotros pudiéramos pensar. El paciente geriátrico puede tener fracturada la cadera y no sentir dolor, sentir una pequeña molestia y eso pudiera condicionarnos a pasar por alto una lesión de estas características. Pero más adelante vamos a hablar un poquito de cómo tratar de identificar estas lesiones.
Otros mecanismos que seguramente pueden estar presentes en el paciente geriátrico son los accidentes vehiculares, las lesiones derivadas de la violencia, que pueda sufrir un asalto o incluso golpes por sus mismos familiares o cuidadores, algún grado de abuso, atropellamientos, debido a que su marcha es lenta y hay alteraciones visuales, podrían ser víctimas de un atropellamiento en alguna vialidad. Todos estos mecanismos de lesión de los que estamos hablando, pues realmente van a conllevar lesiones catastróficas. Entonces hay que estar muy, muy conscientes de que aunque haya sido un mecanismo de lesión menor, el paciente puede tener lesiones muy graves, ¿de acuerdo? Si tal vez el paciente iba caminando en la calle y lo empuja un vehículo a una baja velocidad, pues eso, aunque haya sido un empujón, puede condicionar una lesión grave. Entonces no minimicen las lesiones del paciente basándose en el mecanismo de lesión. Hay que hacer investigación, hay que hacer evaluación, hay que hacer un historial y hay que estar pensando en que estos pacientes no son igual que un paciente adulto. Otras lesiones que pueden ser graves son las fracturas de costilla. Una fractura de costilla o fracturas de varias costillas pueden conllevar el desarrollo de otras enfermedades, como por ejemplo neumonía, ¿de acuerdo? Debido a que hay una menor capacidad pulmonar, una menor cantidad de producción en secreciones y una menor movilidad de estas secreciones, con una disminución del movimiento de la pared torácica, pues podría predisponer al paciente a contraer enfermedades infecciosas como es la neumonía, ¿de acuerdo? Entonces, puede tener un paciente una lesión de costilla de muchos días antes y hoy está presentando dificultad respiratoria a causa de neumonía o a causa de una contusión pulmonar. Entonces, habría que hacer una valoración de qué signos está presentando el paciente para descartar una cosa u otra, ¿de acuerdo? A veces, lo que precipita un evento traumático es una enfermedad. Por ejemplo, aquel paciente que iba bajando las escaleras y de repente sufre un infarto o sufre un evento vascular cerebral, sufre mareo, un síncope, algo que genere que pierda el control de este paciente y que pues, pueda sufrir una lesión traumática, una caída, que caiga por las escaleras, que caiga de su andadera, que caiga de su silla de ruedas. A veces están en el baño, se están aseando y en ese momento esos pacientes sufren alguna alteración derivada de sus enfermedades o efectos secundarios de los medicamentos y son pacientes que van a sufrir un traumatismo. ¿Qué quiere decir esto? Que además de un traumatismo, el paciente puede tener una alteración aguda de una condición médica, ¿sí? Además de que el paciente chocó en su vehículo, además también podría estar sufriendo un infarto. Entonces no hay que descartar que el problema traumático haya sido desencadenado por un problema médico. ¿Qué debemos de hacer nuevamente? Tener un alto índice de sospecha de lesión y de otras comorbilidades y hacer una evaluación exhaustiva, ¿sí? A veces en prehospital podríamos tener acceso a algunas herramientas como son el electrocardiograma de 12 derivaciones, podríamos tener a la mano algunos otros elementos como ultrasonografía, tal vez algunas pruebas de laboratorio con dispositivos portátiles, etc. Si además de la lesión traumática estamos sospechando con el historial que este paciente pudo haber tenido alguna alteración médica, pues hay que tratar las dos condiciones, ¿de acuerdo? Determinar cuál es la más grave, la que está comprometiendo la vida en ese momento y darle prioridad a la atención de la causa primaria de enfermedad de este paciente, ¿de acuerdo? El consumo de alcohol es algo que también es común en el paciente geriátrico en nuestro país. El consumo de drogas incluso. Hemos visto pacientes a la llegada de la emergencia para responder a una caída y algunos pacientes incluso pueden estar consumiendo drogas como cocaína, marihuana, crack, entre otras sustancias. Claro, por supuesto, el alcohol es la droga que más comúnmente vamos a encontrar como uso de pacientes geriátricos. O la sobremedicación también puede ser una situación de drogas de abuso. No es raro encontrar pacientes geriátricos que son grandes consumidores de benzodiazepinas para calmar la ansiedad, para lograr conciliar el sueño, con dosis cada vez más altas, ¿de acuerdo? Entonces, estas dosis muy altas de estos medicamentos podrían conllevar a tener un paciente intoxicado que aparte ha sufrido una lesión traumática. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de la evaluación. El abuso en el paciente geriátrico también es algo que se presenta mucho en nuestro país. Particularmente aquí en la Ciudad de México, que es donde yo trabajo, no es raro encontrar pacientes que viven solos, ¿de acuerdo? Imagínense un paciente de 80, 85 años viviendo solo. Tal vez estos pacientes, muchos de ellos incluso, tienen una vida muy productiva, muchos trabajan, hacen sus actividades diarias, se alimentan por sí mismos, se asean, etc. Pero no todos llegan a esa edad en una situación o condiciones de vida apropiadas para sobrellevar la vejez, ¿de acuerdo? La mayoría de los pacientes no tienen estas condiciones. Incluso hemos encontrado pacientes abandonados que son o tienen alguna discapacidad, están en silla de ruedas, tienen aparatos auditivos, tienen disminución grave de la agudeza visual y viven solos. Son pacientes que simple y sencillamente ya tendrían que tener la asistencia de otra persona para poder hacer sus actividades cotidianas. Entonces, tenemos que sospechar que estos pacientes que están viviendo solos, que tienen una lesión traumática, también podrían ser víctimas de algún abuso o de algún abandono por parte de sus familiares, ¿de acuerdo? Entonces hay que evaluar el contexto en el que nosotros estamos atendiendo a estos pacientes, ¿de acuerdo? Algo que nos puede ayudar mucho para pensar en estas situaciones de abuso, en estas situaciones de medicamentos, de su entorno social, de la misma edad del paciente, es el diamante HEMS, que es una herramienta que seguramente muchos de los que hemos recibido algún entrenamiento en el ámbito hospitalario o en cualquier institución, seguramente cuando hemos visto el tema de poblaciones especiales, específicamente en pacientes geriátricos, pues en alguna ocasión nos dijeron evaluar el diamante HEMS, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues pensar que el paciente es geriátrico a partir de los 65 años, evaluar su entorno social, evaluar si este paciente consume medicamentos y evaluar sus condiciones de vida del paciente, ¿de acuerdo? Cómo vive, si tiene la asistencia de alguna persona, si tiene algún dispositivo de ayuda, llámese andadera, silla de ruedas, bastón, aparatos auditivos, si este paciente consume grandes cantidades de medicamentos o muchos medicamentos, si tiene una buena alimentación, si tiene acceso a servicios de salud, llámese seguro social, ISSSTE, seguro de gastos médicos, o si de plano no tiene ningún servicio médico, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que pensar en todas estas situaciones. Si este paciente al llegar al domicilio tiene un tanque de oxígeno, un concentrador de oxígeno, pues es muy seguro que este paciente tiene una enfermedad pulmonar. Entonces, centrar nuestros esfuerzos en evaluar esas condiciones médicas que ya existen, pero sin pensar en que se pueden estar desarrollando situaciones nuevas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué lesiones ponen en riesgo la vida del paciente geriátrico? Bueno, ya lo hemos estado hablando
a lo largo de la plática, pero en cualquier paciente geriátrico la mortalidad puede aumentar entre 5 y 10 veces cuando este paciente tiene enfermedades preexistentes. Es decir, si un paciente de 60, 65 años sufre una caída, pero hasta esa edad no tiene diabetes, no tiene hipertensión, pues las probabilidades de recuperación van a ser mayores. Pero imaginen un paciente que tiene 80 años, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que ya sufrió un infarto, que tiene tal vez insuficiencia renal, pues este paciente ante un traumatismo va a tener mayores complicaciones y la mortalidad se puede duplicar, quintuplicar, y se puede elevar exponencialmente. Entonces, cuidado con estos pacientes, hay que tener mucha precaución. Prácticamente cualquier lesión traumática puede comprometer la vida del paciente geriátrico, no la minimicemos, vuelvo a repetir, no porque sean mecanismos de lesión menores, quiere decir que las lesiones van a ser menores. Estos pacientes con poco mecanismo de lesión o con un mecanismo de lesión menor pueden tener lesiones muy graves, ¿de acuerdo? Ya hemos platicado que las principales lesiones que se van a presentar y las más catastróficas es la lesión traumática cerebral, las fracturas de huesos largos, llámese de miembros superiores o inferiores, la fractura de cadera, fractura de pelvis y una hemorragia, por ejemplo, ¿no? Son pacientes que pueden estar sangrando bastante, tienen una menor respuesta ante un sangrado, llámese para responder a un choque o para permitir la coagulación, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las lesiones que más comúnmente vamos a ver en pacientes geriátricos? Por ejemplo, lesiones de órganos sólidos, en un traumatismo contuso, pueden sufrir lesiones hepáticas, lesiones esplénicas, fracturas de cadera que ya hemos mencionado, ¿de acuerdo? ¿Cómo identificamos una lesión de cadera? Bueno, normalmente estos pacientes van a tener primeramente disminución en la movilidad. Muchos de estos pacientes evidentemente no se van a poder parar, no van a poder deambular. Son pacientes que llegamos a encontrar en el suelo o en su cama si es que los familiares ya los levantaron y los pusieron en alguna otra superficie. Estos pacientes podrían tener acortamiento de la extremidad lesionada. Hay que hacer una comparación de ambas extremidades y si vemos que una está más pequeña que la otra, seguramente esa extremidad puede estar lesionada. Otro signo muy común es la rotación lateral externa, es decir, el paciente va a tener una rotación hacia afuera de su pie. Esto quiere decir que seguramente hay una lesión a nivel de la cadera, ¿de acuerdo? Algunos otros pacientes podrían tener signo de pudor, es decir, una rotación hacia adentro del muslo, entre otros signos que podríamos ver como lesiones de cadera. Sin embargo, la evaluación enfocada en esa zona pues va a ser importante para que usted determine pues si hay una lesión o no, ¿de acuerdo? Y pensar que las lesiones de cadera y las fracturas de pelvis, además de la lesión ósea, pueden conllevar a sangrados importantes, ¿de acuerdo? Entonces, si sospechamos que nuestro paciente puede tener algún sangrado, podríamos requerir inmovilizar rápido la pelvis de nuestro paciente, subirlo a un dispositivo y hacer un traslado rápido, ¿de acuerdo? Las fracturas de costilla ya lo mencionamos, que se pueden dar en una caída, en una lesión por algún golpe. Estos pacientes podrían tener una o más fracturas. Ya si tenemos más de 2 fracturas, en 2 o más sitios podríamos estar pensando ya en un tórax inestable. Recuerden que a mayor cantidad de fracturas de costilla, mayor grado en el aumento de la mortalidad, ¿sí? No es lo mismo que el paciente tenga 1 o 2 fracturas de costilla que tenga 5 costillas fracturadas. Ese paciente evidentemente va a tener un aumento en la mortalidad bastante grande, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener bien claro eso. La lesión traumática cerebral, como ya lo dije, puede no ser de presentación rápida y puede no ser una presentación típica. Entonces, ante una contusión en cráneo hay que sospechar de una hemorragia intracraneal si el paciente tiene algún signo como cefalea, cambios en el diámetro de las pupilas, dificultad para el habla. Evidentemente puede tener otros signos más críticos, ¿verdad? Como la inconsciencia, alguna alteración de algún grado del estado mental, datos de descerebración, de decorticación. Pero bueno, vamos a hacer la evaluación que nosotros hacemos normalmente en estos pacientes, llámese escala de coma de Glasgow, o nuestra exploración neurológica enfocada para determinar pues, si este paciente tiene o no tiene alguna lesión traumática cerebral, ¿de acuerdo? Pero hay que tomar en cuenta que comorbilidades como la demencia, como el Alzheimer, como el consumo de medicamentos pueden alterar ya de por sí la valoración de la escala de coma de Glasgow, ¿de acuerdo? Entonces podría no ser una valoración tan confiable, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, hay que preguntar a los familiares si este paciente ya se comporta normalmente con algún grado de disfunción neurológica o esta disfunción que ustedes están viendo es a causa de una lesión traumática cerebral. Y no descarten que pacientes que han sufrido lesiones de cabeza de muchos días anteriores pueden estar presentando el día de hoy signos obvios de una lesión traumática cerebral, llámese un hematoma subdural, una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia de otras características, ¿de acuerdo? Las lesiones por abuso, que pueden ser lesiones cutáneas, pueden ser quemaduras, pueden ser golpes. Hay que explorar al paciente. Si ustedes lo creen conveniente, hay que exponerlo, hay que quitarle la ropa para ver qué lesiones tiene, ¿de acuerdo? Además de que, evidentemente, estos pacientes geriátricos pueden tener lesiones ya pues de base, que son lesiones cutáneas que se pueden presentar por una disminución en la movilidad, llámese úlceras por presión, pie diabético, que pueden tener lesiones asociadas a un traumatismo antiguo, pueden tener alguna sonda, bolsas de colostomía, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces hay que explorar al paciente ampliamente para determinar si además de la lesión traumática, otras situaciones lo pueden estar afectando, ¿de acuerdo? La fractura pélvica en pacientes de más de 60 años tiene una alta probabilidad de sangrado retroperitoneal, entonces pues no piensen en dejar a estos pacientes en su casa. Estos pacientes en el ámbito prehospitalario tienen que ser trasladados a un hospital. Esto se los digo porque no es raro encontrar pacientes a los cuales ya fueron revisados por otros servicios de emergencia y que no fueron trasladados, ¿de acuerdo? Que fueron dejados en su domicilio pensando que el paciente no tenía nada, ¿no? Y ahorita ya presenta mucho dolor, incluso ya puede estar con algún grado de choque hipovolémico a causa de la lesión y pues el paciente ya se agravó. Si de por sí tienen una alta probabilidad de mortalidad, más aún si no hacemos una detección temprana. Entonces sean muy cuidadosos, sean muy juiciosos a la hora de evaluar a estos pacientes y tengan un alto índice de sospecha de lesión. Ante cualquier duda, inicien un traslado a un hospital, ¿de acuerdo? Hoy en día, seguramente, con los avances tecnológicos de la medicina, como ya lo mencioné hace un rato, pues podemos tener acceso a otros elementos que nos van a ayudar a dar una mejor atención y tener mejores datos de que este paciente pues tiene otras lesiones ocultas, ¿no? Como lo es la ultrasonografía prehospitalaria. No es raro ya hoy en día encontrar dispositivos de ultrasonido portátiles y que estos pues vayan a bordo de la ambulancia y que nosotros como personal prehospitalario podamos hacer un FAST en nuestro paciente, una evaluación rápida, buscando algún grado de hemorragia abdominal,
buscando derrame pericárdico, por ejemplo, buscando lesiones como neumotórax o algún sangrado en alguna cavidad, llámese abdominal o torácica, ¿de acuerdo? Entonces, creo que hoy en día estamos sobrados de herramientas para poder dar una mejor atención a nuestros pacientes y, ¿por qué no ir sumando estas herramientas pues en la valoración no solo del paciente geriátrico, sino de todos nuestros pacientes en general, ¿de acuerdo? ¿Qué consideraciones vamos a tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta durante la evaluación de un paciente geriátrico? Bueno, la evaluación y el tratamiento y el transporte del paciente geriátrico deben llevarse a cabo tomando en cuenta las diferencias fisiológicas de este paciente, ¿sí? No es lo mismo trasladar a un joven de 20 años en una férula espinal o en una camilla que trasladar a un abuelo de 80 años que tiene cifosis, que tiene lordosis, que tiene artritis, ¿sí? Este paciente evidentemente requerirá un manejo diferente, ¿sale? Entonces, hay que estar pensando todo el tiempo en estas alteraciones fisiológicas, en estas comorbilidades, para que individualicemos el tratamiento del paciente. Debe considerar que ante un mecanismo de lesión relativamente menor, el paciente geriátrico puede tener lesiones catastróficas, como ya lo he mencionado antes. Considere que estos pacientes podrían tener una disminución en la percepción del dolor, ¿de acuerdo? Hemos visto pacientes que, aunque tienen una fractura, podríamos una fractura de cúbito radio, una fractura de fémur, podrían no estar sintiendo dolor como lo hace un adulto joven o un niño, ¿de acuerdo? Debido a diferentes alteraciones fisiológicas, estos pacientes generalmente suelen percibir menos dolor. Entonces, no se engañen, pues no le duele, no, yo creo que no tiene fractura, mejor no lo trasladamos. No se engañen pensando que porque no hay dolor, no hay una lesión importante. Sepan que estos pacientes generalmente tienen una disminución en la percepción del dolor, ¿de acuerdo? No así, estos pacientes pues también podrían requerir de analgesia, ¿de acuerdo? Para un mejor estándar de cuidado en estos pacientes. Signos obvios de shock y otras lesiones como hemorragia intracraneal podrían no estar presentes en estos pacientes. Entonces, cuando lo estén evaluando, aunque ustedes lo vean normal, si hay un mecanismo de lesión importante que ustedes pueden pensar que hay un sangrado, que hay una lesión grave, pues ustedes sospechen fuertemente y trasladen al paciente, ¿de acuerdo? Aunque no esté hipotenso, aunque no esté taquicárdico, es preferible tener una alta sospecha y hacer el traslado a un hospital, ¿de acuerdo? Cuando hacemos la valoración primaria hay que tomar en cuenta varias cosas. Número uno, la comunicación con el paciente geriátrico. Hay que tener en cuenta que estos pacientes geriátricos pues van a tener barreras de la comunicación, ¿de acuerdo? Son pacientes que hablan más lento, son pacientes que tienen una menor capacidad auditiva. Algunos de ellos podrían tener un aparato auditivo colocado o incluso podrían tener ya ceguera permanente, algunos de estos pacientes. Podrían tener otras alteraciones visuales como cataratas, etcétera. Y eso nos va a dificultar ciertamente la evaluación. Traten de ser pacientes. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a este tipo de servicios con pacientes geriátricos, la paciencia va a ser muy importante, ¿sí? Hay que estar preparados para permanecer tiempo extra en la escena, porque hay que interrogar al paciente, tal vez nos va a responder más despacio, hay que tratarlo con más cuidado, hay que hacer mayores indagaciones, porque no solo vas a tratar el traumatismo, este paciente puede tener complicaciones de su enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer una valoración muy exhaustiva y estar conscientes de que estos pacientes tienen barreras importantes de la comunicación que se pueden resolver si nosotros tenemos pues buenas habilidades de comunicación, ¿de acuerdo? Bien, vuelvo a repetir, hay que tomarnos el tiempo necesario para la entrevista, ¿de acuerdo? Otro factor muy importante es que muchas veces solemos ignorar al paciente geriátrico. No es raro llegar al domicilio o al lugar donde está el incidente y que ese paciente geriátrico esté acompañado de sus familiares, llámese hijos, esposa o cuidadores, y que cuando uno llega a la entrevista y se le pregunta algo al paciente, quien responde es el cuidador o el familiar. Y nosotros pues le damos más atención a quien nos da más información, ¿de acuerdo? Pero a veces esta información podría no ser exacta o podría no reflejar pues claramente cuál es el malestar principal de nuestro paciente. Entonces, algo que es muy recomendable es que asignen a alguien que se encargue de entrevistar específicamente al cuidador y alguien que se encargue de entrevistar específicamente al paciente geriátrico, ¿sale? Número uno, para darle una mayor calidad a la atención, ya que es una atención individualizada, y para evitar que nuestro paciente piense que no lo estamos tomando en cuenta. Además de que la información más valiosa pues es aquella que proviene del propio paciente, ¿de acuerdo? Claro está que en algunas situaciones el paciente geriátrico no podrá darnos la información porque tiene alteración aguda del estado mental o su enfermedad neurológica de base ya no le va a permitir darnos la información correcta, ¿de acuerdo? Pero si no es así, si el paciente está mentalmente competente y nos puede dar la información, es preferible obtener la información del paciente que de otras personas, ¿de acuerdo? Bien. Cuando evaluamos el estado mental debemos estar conscientes que la demencia y delirio pueden afectar la evaluación del dolor, la escala de coma de Glasgow, antipsicóticos y dopaminérgicos, como aquellos medicamentos que se utilizan para Alzheimer, pueden llegar a afectar el examen neurológico del paciente, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser muy enfáticos en qué medicamentos está tomando ese paciente para ver si estos medicamentos pueden afectar mi examen neurológico. No hay que suponer que toda confusión mental es de base. Primero hay que descartar que nuestro paciente tenga alguna alteración como hipoglucemia, hipoxia o hipotensión, por mencionar algunas de las alteraciones, ¿de acuerdo? Podría tener intoxicación por drogas, alcohol, sobredosificación de medicamentos, o incluso pudo no haber tomado sus medicamentos y esto le puede estar causando también alguna alteración del estado mental, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, no digan, este paciente como es geriátrico tiene alteración del estado mental de por sí. No, pregunten a los familiares o hagan una indagatoria porque puede ser ese un signo sutil de un estado de choque o de una lesión traumática que no es tan obvia. Y la respuesta pupilar en algunos pacientes puede estar ausente o puede estar alterada, ¿de acuerdo? Algunos pacientes que tienen cataratas, pues ni siquiera vamos a poder evaluar la respuesta pupilar. Entonces, a veces eso va a ser una barrera para identificar si este paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, un evento vascular cerebral o alguna otra situación que esté generando una hemorragia o un aumento de la presión intracraneal, ¿de acuerdo? Pero como ya lo hemos mencionado, podríamos tener otras herramientas como la ultrasonografía que nos pueden permitir, por ejemplo, valorar el diámetro del nervio óptico para determinar si tiene un aumento de la presión intracraneal, por ejemplo, ¿no? O buscar otros signos.
Dentro de lo que es la columna cervical, hay que mencionar que el paciente geriátrico está más predispuesto a sufrir lesiones de columna cervical. Es muy raro encontrar pacientes jóvenes que hayan sufrido, por ejemplo, una fractura de C1 a C4, pero un paciente geriátrico fácilmente podría tener lesiones de estas vértebras, y estas vértebras son vitales. Entonces, la osteoporosis, la osteoartritis y la espondilosis cervical van a aumentar el riesgo de fracturas en esta zona. Y esto puede conllevar a otras lesiones, ¿verdad? Como lesiones de médula espinal, claro está, que nos pueden desencadenar choque neurogénico, lesión medular, y pues estas lesiones también van a ser muy, muy catastróficas en el paciente geriátrico. Otra cosa que también nos va a dificultar estas alteraciones es el manejo de la vía aérea. Es difícil posicionar a un paciente que tiene alteraciones de columna para hacer una intubación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues colocar muchas almohadas para crear una rampa, llenando esos espacios que se están formando por esas alteraciones de columna, para tratar de minimizar la dificultad en el manejo de la vía aérea, ¿de acuerdo? Van a tener una mayor rigidez del cuello, entonces eso nos podría complicar la laringoscopía cuando estamos haciendo un manejo avanzado de vía aérea. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? A veces somos muy aventureros en el ámbito hospitalario y decir, sí, vamos a intubar al paciente y lo secuenciamos, y cuando estamos metiendo la laringoscopia resulta que no vemos nada. Entonces no se arriesguen a hacer un procedimiento sin antes hacer una valoración previa. Para eso existen predictores de la vía aérea difícil, ¿de acuerdo? Entonces, algo que también, si bien a veces no está del todo en los algoritmos de la vía aérea, pues es que un paciente geriátrico podría ser considerado de algún modo, tomando en cuenta sus alteraciones, una vía aérea difícil, ¿de acuerdo? Dentro de la vía aérea, la dentadura postiza, si está bien colocada y está fija, nos va a ayudar mucho para hacer el manejo de la vía aérea, ¿de acuerdo? Cuando nosotros colocamos un adjunto, por ejemplo una cánula orofaringea, y damos ventilación con mascarilla, con sellado a 2 manos, si el paciente no tiene dentadura, este sellado y esta colocación de cánula va a ser muy complicada. Entonces, la recomendación es que no retiremos la dentadura postiza, que la dejemos ahí donde está, porque eso nos va a ayudar a manejar la vía aérea. ¿Cuándo es necesario retirar la dentadura? Cuando esta me puede generar un problema de obstrucción de la vía aérea. Ahí, pues podríamos tener que retirar esa dentadura, si es que hay sangrado, aspirar al paciente y proceder al manejo de la vía aérea. Hay un mayor sangrado en la colocación de dispositivos adjuntos de la vía aérea debido a que el tejido del paciente geriátrico es más friable, ¿de acuerdo? Cuando usted mete el laringoscopio, seguramente si hace una fuerza excesiva va a sangrar. Si usted hace intentos repetidos de meter un tubo endotraqueal de manera agresiva, puede provocar sangrado en la vía aérea. Incluso el simple hecho de colocar una cánula nasofaringea puede conllevar a un sangrado en el paciente geriátrico. Entonces hay que lubricarlo adecuadamente, hay que prepararnos previamente con todos los aditamentos para hacer el manejo de la vía aérea, uso de buggies, uso de guías, lubricar el tubo, tener la hoja adecuada, etcétera, para evitar provocar una lesión en este paciente a la hora de estar manejando la vía aérea. La cifosis puede complicar la intubación, como ya lo mencionamos anteriormente, y otra cosa que puede ser también, aunque controversial, es que algunos pacientes geriátricos podrían requerir dosis menores de medicamentos para una inducción, ¿de acuerdo? Ya que estos pacientes a veces responden con dosis más bajas a condiciones adecuadas de intubación. Con dosis muy altas podríamos tener mayor grado de hipotensión o mayor inhibición del impulso respiratorio, y pues esto se nos puede complicar, ¿de acuerdo? Entonces habría que buscar más estudios al respecto, pero en general la recomendación es usar dosis de medicamentos para la secuencia de intubación más bajas, ¿de acuerdo? Otras consideraciones con respecto a la evaluación primaria es que hay una mayor vulnerabilidad a las fracturas de costilla y esternón debido a la calcificación del cartílago. Los músculos respiratorios son más débiles, por lo tanto, toleran menos trabajo respiratorio. Entonces, un paciente que tiene un traumatismo torácico, geriátrico, que está haciendo esfuerzos por mejorar su respiración o su ventilación, haciendo uso de músculos accesorios, seguramente lo va a hacer con menor éxito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar a disminuir ese trabajo respiratorio del paciente para que no se complique, ¿de acuerdo? Podemos ahí darle al paciente ventilación asistida con una bolsa válvula mascarilla. ¿Por qué no también pensar en algún CPAP que ayude a mejorar el trabajo respiratorio del paciente, o incluso pues la intubación? La presencia de POC u otras enfermedades pulmonar crónicas nos va a complicar ciertamente el manejo de la vía aérea y la respuesta ante un traumatismo que implique o que nos lleve al paciente a hipoxia, o incluso ante una hemorragia, ¿de acuerdo? Como no hay un aporte adecuado de oxígeno a causa de estas enfermedades, pues el paciente se puede complicar todavía mucho más, ¿de acuerdo? Hay una reducción de la eficacia de la tos, entonces esto nos podría conllevar a una mayor obstrucción de la vía aérea inferior y mayores complicaciones, mayor aumento de la mortalidad. Dentro del sistema circulatorio, los medicamentos como los beta bloqueadores o los antihipertensivos o la presencia de marcapasos van a reducir la respuesta compensatoria al shock y nos van a enmascarar los signos obvios de cualquier tipo de estado de shock, ¿de acuerdo? Las frecuencias cardíacas superiores a 90 y la presión arterial sistólica menor de 110 se asocia con una mayor mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestro paciente geriátrico que acaba de sufrir un traumatismo tiene 80 de cardíaca y tiene 100 de presión arterial sistólica, cuidado, porque este paciente seguramente puede estar complicado, ¿sí? Se han hecho estudios y se ha visto que estos pacientes con estos signos vitales tienen un aumento en la mortalidad. Entonces, tengan cuidado, vuelvo a repetir, hay que ser conscientes de que hay alteraciones fisiológicas del paciente. El manejo del choque hipovolémico debe de ser más conservador en cuanto al manejo de líquidos, ya que si nosotros administramos bolos rápidos, el paciente no va a responder muy bien a ellos. Hay que ser muy mesurados en la cantidad de líquidos que administramos en el paciente geriátrico. Un bolo de 500, de 1000 mililitros no lo va a tolerar el paciente, ¿de acuerdo? De por sí ya en el ámbito hospitalario casi para ningún paciente se recomiendan bolos de estas cantidades, ¿verdad? Se recomiendan bolos pequeños, bolos de 200, de 250, de 300 mililitros, pasar 1 o 2 bolos y ver cómo está respondiendo el paciente. Podrían desarrollar estos pacientes rápidamente edema pulmonar y esto nos conlleva a una mayor dificultad respiratoria, entonces tengan cuidado. Si los líquidos no responden, si ya hemos administrado 500, 1000 mililitros de líquido y definitivamente el paciente no está respondiendo a líquidos, pues entonces hay que pasar a los vasopresores. Estos a veces son más eficaces y tienen menores complicaciones que el manejo de los líquidos, ¿de acuerdo? Entonces sean muy cuidadosos, hay que hacer una valoración y hay que ser juiciosos en cómo usamos los líquidos y los medicamentos vasopresores.
Bien, otras consideraciones de tratamiento que hay que tomar en cuenta es que los pacientes geriátricos pierden temperatura con mayor facilidad. Son pacientes que si nosotros los exponemos y lo ponemos sobre la tabla fría o sobre el colchón frío o está en un ambiente frío, pues rápidamente va a perder temperatura. Recuerden que tiene una menor cantidad de tejido, la piel es más delgada, hay una menor masa muscular y hay una menor respuesta de los sistemas de termorregulación con la edad. Entonces, sepan que estos pacientes seguramente van a perder temperatura muy rápido, ¿de acuerdo? Y más si nuestro paciente está bajo una lesión traumática. Recuerden en el trauma que hay algo que se denomina la triada letal, que es acidosis, hipotermia y coagulopatías, ¿no? Entonces, no hay que contribuir a que nuestro paciente llegue a hipotermia, pues porque esto nos va a complicar a todo nuestro paciente, ¿de acuerdo? Entonces, cúbranlo bien, cúbranlo con sábanas térmicas, cúbranlo también de la parte posterior si es que está sobre alguna superficie fría. Incluso podría llegar a ser necesario pues, modificar la temperatura de la ambulancia, manejar líquidos calientes, manejar oxígeno caliente. Sé que esto puede ser complicado en el ámbito hospitalario, pero ya existen aditamentos y dispositivos que nos permiten calentar tanto el oxígeno como las soluciones. El manejo de la vía aérea puede ser más complicado, como ya lo hemos dicho. Si la intubación es difícil, hay que priorizar mejor el manejo de la vía aérea básica sobre la vía aérea avanzada si es que no tenemos las habilidades adecuadas o si podemos pensar que nuestro paciente se va a complicar. Siempre hay que tener algo de respaldo. Llámese supraglóticos, llámese vías aéreas quirúrgicas o tener la presencia de algún personal experto o experimentado en el manejo de la vía aérea. Ya lo mencionamos, podrían requerirse dosis más bajas de medicamentos. Y bueno, otras alteraciones que tenemos que modificar a la hora de dar tratamiento, pues son que nuestro paciente que requiere restricción del movimiento espinal, pues seguramente va a requerir algún manejo diferente. Hoy en día, en diferentes cursos de trauma, como los que seguramente ustedes ya conocen, se ha hablado mucho de que ya no se usen dispositivos como la férula espinal larga en tiempos prolongados. Y hemos cambiado de lo que nosotros llamábamos inmovilización a lo que ahora llamamos restricción de movimiento espinal. La restricción de movimiento espinal parte del hecho de que es imposible inmovilizar la médula espinal, ¿verdad? Y la columna vertebral. Podemos reducir la cantidad de movimiento, claro está, y evitar movimientos bruscos. ¿Y cómo le llamamos a esto? Restricción de movimiento espinal. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en extraer al paciente del lugar donde se encuentra, si es que pensamos que tiene alguna indicación para restringir el movimiento de la columna, colocarlo al paciente sobre una superficie blanda, llámese colchón de carro camilla o un colchón de vacío, eliminando la tabla o la camilla tipo cuchara o tipo espátula, porque estos elementos son rígidos, son duros y pueden provocar que el paciente tenga mayor dolor, que tenga mayor predisposición al desarrollo de úlceras por presión y que incluso se compliquen algunas otras condiciones, como que el paciente no pueda respirar bien por la posición en la que se encuentra y pues nos dificulta el manejo de la vía. Entonces la recomendación en el geriátrico es que utilicen de preferencia los protocolos de restricción de movimiento espinal, es decir, pasar al paciente de la férula espinal a un colchón, o si lo tenemos, pues a un colchón de vacío, ¿de acuerdo? Quitarle la tabla inmediatamente porque eso va a ser muy molesto para el paciente, más si tiene cifosis o tiene lordosis o tiene alguna alteración de columna, eso va a ser muy molesto para el paciente, ¿de acuerdo? Evitemos la inmovilización prolongada. Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta, a veces hay que acolchar los dispositivos con los que vamos a inmovilizar a nuestro paciente. Por ejemplo, si le vamos a poner una férula en la pierna, podría ser recomendable acolchonarla antes de colocarla. Recuerden que ante una menor cantidad de tejido del paciente geriátrico, la sensación de una férula muy apretada podría ser molesto para el paciente, ¿de acuerdo? Entonces es recomendable acolchonar todos los dispositivos de inmovilización, rellenar espacios, rellenar huecos, etc. Y pues bueno, en general creo que esas son las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta en el manejo de cualquier paciente geriátrico. Recordar que hay alteraciones anatómicas y fisiológicas, recordar que existen enfermedades de base, polifarmacia, y que el manejo que le tenemos que dar al paciente geriátrico debe de ser individualizado y debe de ser pensando en todas estas alteraciones que se presentan en nuestros pacientes, ¿de acuerdo? No hemos hablado mucho del tratamiento porque ciertamente el tratamiento pues, es el mismo que le vamos a dar a cualquier paciente adulto. Nada cambia, las hemorragias se tratan igual, el choque se trata igual, las fracturas se tratan igual. Lo único que hay que cambiar es que hay que tomar en cuenta estas alteraciones para tener un mayor índice de sospecha de lesión, un tratamiento más amigable para el paciente geriátrico, siempre pensando en que estos pacientes no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte es todo en esta plática. Les agradezco su atención y espero verlos pronto. Hasta luego.